Estamos de vuelta ya en 32 minutos vamos a salirnos un minutito del tema más político porque hace semanas que lo habíamos conversado y está con nosotros acá nuestro querido Dauno Totoro. ¿Cómo estás, Dauno? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación a la Alejandra, Darío y a la producción. Contento de poder estar aquí conversando. Dauno Totoro Navarro, porque tiene un padre que por lo que somos más vejetes, también de mismo nombre y muy conocido, periodista Dauno Totoro. Vamos a hablar ahora, va a partir conversando Alejandra sobre el libro que sacaron hace algunos días atrás, Así mataron en octubre, de edición LOM, y nos va a contar entonces Dauno un poquito del libro, Alejandra. Sí, solamente para refrendar, Dauno Totoro no solo es periodista, sino que fue un activo dirigente estudiantil, Sí, y por lo cual la vena política de su hijo también la podemos ver por ahí. Es culpa del padre. Es culpa del padre, la madre me imagino que también aportó. También. Dauno, cuéntanos este libro, son 3 casos de muertos en el contexto del estallido social. ¿Por qué decidiste escribir sobre esto? Y si nos puedes contar a nuestra audiencia de qué trata. Bueno, volver a dar el agradecimiento por la invitación. Como tú decías, claro, es una crónica de 3 casos de la revuelta, particularmente el caso de Yochoa Osorio, que fue uno de los 5 asesinados en las bodegas Kaiser, o que fueron encontrados en las bodegas Kaiser. El caso de Alex Núñez, que fue asesinado a golpes por carabineros en Maipú, y de Romario Veloz, que fue muerto por balazos por militares en La Serena. Y bueno, esto nace primero como un proyecto de un magíster que yo estaba cursando, pero a raíz de la duda que me generaba o la inquietud que me generaba la poca elaboración en el terreno del periodismo y de la no ficción sobre particularmente las violaciones de los derechos humanos durante la revuelta. Hay algunos libros, pero consideraba que era muy poco en comparación con la gravedad y la masividad de esas violaciones y de esa represión. Había muy poco de los testimonios de los familiares, de los sobrevivientes, de las madres en este caso. Había mucho en medios digitales, pero muy poco en libros. Y bueno, además porque estábamos viviendo una cuestión, y esto creo que se ha constatado ahora en los 5 años de la conmemoración de los 5 años del 18 de octubre, un verdadero intento por reescribir la historia, por instalar esta idea del estallido delictual, por responsabilizar a quienes nos manifestamos del estado en el que está el país actualmente. Entonces me parecía necesario relevar esas voces, y en este caso en particular es una crónica que habla desde la perspectiva de los familiares más cercanos de Yochoa, de Alex y de Romario, que en este caso habla muy desde la óptica de Mary Cortés, quien es madre de Romario, de Solange Arias, que es madre de Yochoa, y de Natalia Pérez, quien es la expareja de Alex Núñez. Estos 3 casos me tocó conocerlos porque los tratamos en el tiempo que existía un canal que se llamaba La Red, que le abrió espacio a los 3 casos, y particularmente el caso Kaiser, que hicimos un reportaje bien a fondo, sí, en Pauta Libre, y también el caso fue la madre de Osorio, del ecuatoriano, del ecuatoriano. De Romario Veloz. Sí, de Romario Veloz. Y siempre hay algo que se produce en la sociedad cuando la sociedad puede tener acceso directo a los testimonios de los familiares de las víctimas, como que se disuelven ciertos estereotipos. En estos casos en particular, el estereotipo de, por ejemplo, en el caso Kaiser, estaban saqueando, murieron en su ley, que digamos queda en duda cuando uno empieza a ver los antecedentes. En el caso del joven en Maipú, que algo estaría haciendo, claro. Y en el caso donde se cruza racismo también con, es un ecuatoriano, ahí pasó tal vez una indiferencia social, porque ese fue un asesinato directo de un militar en estado de sitio. ¿Cómo ves la posibilidad que tiene el periodismo o la narrativa, la no ficción, de incidir en estos relatos colectivos que se van pegando, y ya como que en algún momento deja de importar la verdad? Se hace el sentido común del estallido delictual, y en ese estallido delictual las víctimas cargan con el estigma de haber muerto básicamente en su ley.
Sí, bueno, yo creo que es fundamental, o sea, y creo que, bueno, este libro, primero agradecer también a LOM Ediciones, que fue publicado con LOM y dieron la oportunidad de que existiera este libro que busca hacer un ejercicio de memoria en ese sentido. Y creo que, bueno, la respuesta de la gente que lo ha leído, que me ha comentado, muchos decían, se me había olvidado. Se me había olvidado lo que había pasado, por lo que habían pasado esas familias, o no conocía tal o cual caso. Porque aquí hay como un intento de reescritura, una política de olvido o de desmemoria, que yo creo que va evidentemente desde la derecha, el gobierno de Piñera, pero también del actual gobierno, que implica el abandono de las víctimas de violencia policial o el abandono de las víctimas de violación a los derechos humanos. Entonces primero hay como en la capa más superficial una disputa por las cifras. O sea, cuando te dicen, no, estallido delictual, esto fue solamente violencia, y que los casos son falsos, pero tú tienes que disputar esas cifras. O sea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos determina que hubo alrededor de 460 víctimas de trauma ocular. La Asamblea de Familiares de Asesinados habla de entre 35 y 55 casos de muertos durante las protestas de la revuelta. Pero eso es como un primer paneo, es como la capa superficial de esa disputa. Porque detrás de esas cifras hay nombres y hay personas, hay familias, hay historias y vivencias. Y yo siento que eso es lo que en esa disputa se pierde. Entonces yo creo que desde ahí el periodismo, la narrativa e incluso la militancia y la lucha, digamos, creo que es fundamental para hacer esa pelea por memoria, por recordar a esas familias, por recordar esos rostros, porque como bien tú decías, la frase fue textual. Cuando entraron a Kaiser efectivos policiales grabando y subieron esos videos a redes sociales, o sea, policías, carabineros, entraron a las bodegas Kaiser y grababan y decían, murieron en su ley por saqueadores. Y esa fue la primera versión que se instaló desde el minuto 1, incluso a través de la prensa. Y eso lo dijeron los policías, lo dijo la prensa tradicional, la política tradicional, y tratan de ocultar no solo el dolor y la lucha de, en este caso, las madres y familiares de Kaiser, sino que también los antecedentes. Los antecedentes judiciales, las pericias que se hicieron, la exhumación que tuvo que hacer el 2023, porque todos estos casos están llenos de irregularidades que permiten que al día de hoy siga habiendo impunidad en la mayor cantidad de casos de asesinados, especialmente durante la revuelta. ¿Qué pasa con estas violaciones, con este periodo de violaciones masivas a los derechos humanos, que es distinto de la dictadura, donde de alguna manera llega un momento en que, por supuesto que en dictadura el régimen todo desconocía la calidad de las víctimas, pero hay un consenso democrático que en algún momento incluso alcanza la UDI, que incluso cambió sus estatutos para reconocer que habían habido violaciones sistemáticas, graves a los derechos humanos en dictadura. ¿Qué pasa con estas otras violaciones que, tal como dicen, no tienen rostros, no tienen números tampoco consensuado, donde uno diga, claro, sí, esa fue la cantidad, por ejemplo, de presos políticos? Se discuta si hubo presos políticos, prácticamente ese tema no existe. Quedó la impresión de que la gente que estaba presa por actos delictuales y no por actos políticos. Muertos, ni hablar. Como que lo único que se reconoce, y en un contexto mucho menor, son las violaciones, los actos de trauma ocular. Falta todavía una comisión tipo Rettig, Verdad y Justicia, Valech, alguna comisión donde se establezcan los números, los nombres de las víctimas y qué fue lo que les pasó. Sí, claro, o sea, yo creo que se ha visto un intento de resistencia por parte de la política tradicional de aceptar el nivel de la masividad, de la profundidad y la brutalidad de los casos de violación a los derechos humanos durante la revuelta. Yo creo que influyen muchos factores, desde el hecho de que en el caso de los asesinados particularmente, la gran mayoría no era gente que fuese activa militante de organizaciones, que tuviese redes de apoyo. Incluso muchos de ellos no eran activos manifestantes. En los 3 casos que se relatan en el libro, no era gente que estaba en la Plaza Dignidad, por ejemplo, a diferencia de Cristian Valdebenito, de Mauricio Fredes, que ellos estaban ahí, tenían cierta concepción sobre la necesidad de la protesta, de defender las demandas, qué sé yo. Yocho Osorio había ido a una marcha el día anterior, claro, y el día siguiente muere. Romario Veloz, a la primera marcha que fue en su vida, fue el día 20 de octubre y a los pocos minutos es asesinado. Y Alex Núñez, además, tenía un problema en la pierna, entonces él miraba de lejos las protestas y no es que participase en las protestas. Entonces aquí hubo una represión transversal en un sentido, porque muchas veces se trata de hacer esta diferenciación como de los manifestantes violentos y la manifestación pacífica, que es aceptable. Pero la represión no distinguía. La represión, a
atacó a quienes solidarizaban. Bueno, de hecho los miraban. datos muestran que atacó más a los manifestantes políticos que a los que personas que estaban, no sé, incendiando algo, como que ahí la policía no dejó hacer. Claro. Probablemente por algún diseño era conveniente, pero los actos de represión más brutales fueron contra los manifestantes, entre comillas, pacíficos, digamos. Claro, yo más que diferenciar entre pacífico y violento, es más bien manifestantes que eran que tenían una causa. novatos, por decirlo de alguna Claro. manera. No era gente que estuviese involucrada previamente en la política, ni siquiera en el activismo. Y yo insisto en ese punto, o sea, estas son familias. Solange Arias, la madre de Yocho Osorio, en las conversaciones que teníamos, ella me decía, no, yo había protestado en los 80 por el tema, cuando había protestas por el hambre, con la dictadura o contra Pinochet. Esa era su única referencia de protesta social. Y bueno, después se encuentran con esto. Entonces yo siento que eso ha permitido que se mantenga este manto de impunidad, pero también el transcurso de la coyuntura política, por decirlo de alguna manera. O sea, un gobierno y aquí hay una gran decepción de las familias con el gobierno, y esto no solamente en el caso de los asesinados, sino que en el caso de las víctimas de trauma ocular, ahora a los 5 años de la revuelta se sabe nuevamente de una nueva víctima de trauma ocular que se quita la vida, Sebastián Méndez. Es prácticamente una epidemia esto de los suicidios en casos de víctima de trauma ocular, porque no hay política de reparación alguna. O sea, el pacto que fue este programa que venía a actualizar el PIRO, que era lo que había lanzado Sebastián Piñera, se ha denunciado innumerables ocasiones que es totalmente insuficiente. Las familias denuncian, en el caso de Alex Núñez, por ejemplo, la abogada Karina Fernández, que ha pedido reuniones en incontables ocasiones con Piñera y con Boric, y ninguna autoridad del Ejecutivo se las dio. Entonces, eso también abona, evidentemente, a la negación, a la impunidad, y a tratar de hacer olvidar cosas que ocurrieron. O sea, que hay informes internacionales de derechos humanos que quizás no hablan de sistemática, pero hablan de graves y masivas sí. violaciones de los derechos humanos. Dauno, te escucho muy interesado. ¿Nos vas a regalar un libro para que regalemos a nuestros telespectadores? Sí, claro. Queda aquí de regalo. Ahí no sé muy bien cómo hacen el tema de lo del sorteo y eso, pero... Lo vamos a hacer después de esto. Genial. Así que les aviso, después cuando cerremos el programa en unos minutos más, le vamos a comentar, lo vamos a dejar como siempre en nuestro Instagram, la fotografía del libro, para todos los que comenten, y el próximo lunes lo vamos a sortear y quien gane le va a llegar a su casa. Muchas gracias por la investigación, Dauno. Déjame hacer un corte un poco arbitrario y darnos estos últimos 5 minutos para consultarte también un poco de lo pasado, lo que ha sido las elecciones del fin de semana. Te lo pregunto porque además, digamos, de este trabajo extraordinario de investigación que nos ofrece y que le ofrece a la comunidad, también eres un actor, una voz reconocida, un actor político, digamos, importante. En una militancia de izquierda, con el PTR, el Partido de los Trabajadores, que en realidad participaron en esta elección, pero de manera muy, muy modesta, con poquitos, un candidato a alcalde, como 10 candidatos a concejal, etc. Más anecdótico desde mi perspectiva, tú me corregirás, pero más allá de eso, efectivamente es una izquierda, como hubo otras, que están, si lo digo en términos mecánicos, uno podría decir más a la izquierda que los referentes más habituales, el Frente Amplio, el Partido Comunista. Tengo una primera pregunta, a la luz más de los resultados y todo, y del trabajo de usted, que yo siempre se la hago a los amigos que militan en organizaciones un poquito más outsider respecto a esto que te decía. ¿En qué sentido se defiende, se justifica una izquierda más allá, como digo, de estos grandes conglomerados, que de repente uno dice, bueno, pero son tan poquitos, son tan chiquititos, no tienen mayor impacto en las elecciones, etcétera? ¿En qué sentido también... insisto, se justifica la existencia de más organizaciones? ¿Cómo lo ves tú desde adentro, evidentemente? Claro. Bueno, yo creo que estas elecciones prueban que justamente se justifica la necesidad de construir una alternativa y una perspectiva de una izquierda que sea independiente y de oposición al actual gobierno para enfrentar de manera consecuente a la derecha. Porque yo creo que si la derecha ha avanzado con sus tropiezos, con el retroceso que significó para ellos la derrota del segundo plebiscito constitucional, etcétera, pero si ha avanzado, si hoy pueden hablar de, no sé, la derrota de Iracy Hasler en Santiago, o de la recuperación de una cierta cantidad de alcaldías, más allá de que no fue el triunfo arrollador que se esperaba de los republicanos ni de Chile Vamos, pero sí es cierto que avanzan, creo que tiene que ver en parte porque el gobierno de Boric renunció rápidamente a su programa de campaña, renunció a sus banderas políticas de alguna manera, generó una decepción muy importante en su base social, en quienes votaron en ese gobierno. Yo no voté por ellos, pero sí es una cuestión sabida que generó una decepción muy grande, y creo que eso
y en última instancia tomaron en sus manos ciertas agendas que la derecha le imponía. Especialmente, te digo, en materia de seguridad, con el tema de la militarización en territorio mapuche, o sea, récord de estado de excepción, en la militarización de la frontera norte, esta búsqueda de congraciarse con el gran empresariado. Yo siento que hay una renuncia que reafirma en última instancia de que es necesario construir una izquierda alternativa. Una izquierda que no baje sus principios ni sus banderas y que defienda un programa firmemente anticapitalista, firmemente que reivindique la idea del socialismo y que dispute esas banderas que, claro, en sentido electoral, estrictamente el día de hoy, no es que se haya ganado una gran posición ni mucho menos, pero sí creo que hay un espacio. Hay un espacio ahí crítico a este gobierno que se expresa nacionalmente. Nosotros hicimos, como tú decías, una apuesta, una disputa modesta en la ciudad de Antofagasta con Daniel Avilés. Pero creo que reafirma la necesidad de dar esa disputa, porque no solamente para prepararse, digamos, a las elecciones del próximo año, sino que también considerando que, precisamente, volviendo al tema anterior, todas las demandas de la revuelta están inconclusas, toda esa exigencia de cambiar ese Chile de los 30 años sigue inconcluso, y ante eso hay que prepararse. Te pregunto, quiero complementarle, quiero molestar, mosquear, ¿sí? Porque en general, por ejemplo, tú en segunda vuelta presidencial tampoco votaste por Boric. No. Ya. Claro, porque en fondo quizás si hay una característica, lo digo yo, me hago cargo, de esta izquierda, que en general cuando uno dice desde un cierto sentido común, bueno, mira, ya en una segunda vuelta es lo que es, digamos, un mal menor, ya no hay más alternativa, alguien va a ocupar el cargo, presidente de la República, o por ejemplo, en 4 semanas más, entre Francisco Rego y entre Claudio Rego, uno de los dos va a ser gobernador metropolitano. Chuta, no sé, uno irá desde posiciones progresistas, izquierda, no quiero que sea Francisco Rego. Claro, no, ya, entonces ok, mal menor, voy, listo, y voto por Claudio Rego. Pero en general, digamos, el mundo de la izquierda en el que tú estás inserto, no. Como que en general en eso, no vamos, no votamos, votamos nulo. ¿Por qué? Mira, yo creo que el tema de la votación tiene una valoración práctica, táctica, en el sentido de quién sale electo, pero también de fondo hay un apoyo político a cierto proyecto. Y yo creo que la historia del Chile de la transición es la historia del chantaje del mal menor. O sea, la Concertación gobernó históricamente con ese temor del mal menor y de que si no salían ellos, detrás de ellos se venía el pinochetismo, se venía la derecha más dura. Y creo que las conclusiones a 30 años, bueno, con el cuestionamiento de los 30 años, después de la rebelión y de la revuelta, qué sé yo, la pandemia y todo lo que ha pasado, creo que es necesario reivindicar la resistencia a aceptar ese chantaje al que nos empuja el sistema electoral en última instancia. O sea, incluso se puede cuestionar la figura de la segunda vuelta en los procesos electorales, que no es una cuestión que haya existido siempre en la historia del Estado capitalista liberal, sino que es algo que aparece posterior a la segunda mitad del siglo XX. O sea, entonces, primero se puede cuestionar esa figura, pero segundo creo que tiene que ver con la historia reciente del país, porque yo no estoy dispuesto a darle mi voto, aunque sea pensando tácticamente en un clivaje entre dos candidatos, a un proyecto político que no solamente no me representa, sino que además creo que ha sido también responsable de debilitar la organización popular desde abajo, de desviar la fuerza organizada en las calles hacia los pasillos de la institucionalidad, donde creo que no se han resuelto las demandas sociales que se plantearon en la revuelta, para volver a ese tema, sino que al contrario se han profundizado y se han fortalecido quienes se han demostrado enemigos directamente de esos intereses, como es la derecha y la extrema derecha. Quiero tu opinión respecto al caso de Matías Toledo. Bueno, yo siento que ahí claramente se parte de un hastío con los 24 años de gobierno de la derecha, con además la figura de Carla Rubilar, que yo creo que generó mucho repudio, mucho rechazo, como turismo electoral, que además después pierde la elección y le pide a Matías Toledo que cuide de la comuna de Puente Alto, pero ella ni siquiera vive ahí. O sea, ya es como que es la expresión máxima de esa hipocresía de la política tradicional, además de esta figura que fue ministra de Piñera, bueno, qué sé yo. Y por otro lado también expresa desde abajo una campaña que nace vinculada a organizaciones sociales, organizaciones populares. Ahora, después ahí yo tengo mis diferencias políticas programáticas. Yo no creo que la solución sea la administración democrática de un municipio a lo Jadwe o Ítalo Bravo en Pudahuel. Hay críticas políticas. El hecho de que haya ido después a la moneda con los gobiernos locales que ganaron del oficialismo, creo que dice mucho de la línea que va a tomar el Matías Toledo en Puente Alto, pero sí creo que expresa eso, ese rechazo, ese hastío y la búsqueda de algo, digamos, nuevo, independiente de las diferencias políticas que uno tendrá con Matías Toledo, con su campaña y con las decisiones que ha venido tomando desde que salió electo al día de hoy, que son pocas horas, pero ya fue a saludar a Gabriel Boric. Don Dauno Totoro vino acá,
igual lo molestamos, le preguntamos política, pero a mostrarnos el lanzamiento de su libro, que tenga buena vida el libro. Es importante a 5 años no perder efectivamente el sentido crítico y de reflexión. Muchas gracias, Dauno, por estar acá. Gracias, y solo invitarles a que lo lean, no tanto porque sea el libro que escribí yo, sino que porque la historia yo creo que es realmente importante refrescar la memoria, que conozcan esas historias, que conozcan la historia de Solange, de Mary, de Natalia. Yo siento que es muy necesario y también para sus luchas. Así que invitadísimo, y agradecer nuevamente la invitación y a Loma Ediciones por la oportunidad de que estas historias puedan estar escritas en un libro.